Hola Pablo, ¿me escuchás? Hola Pablo, buenas tardes, ¿me escuchás? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Pablo, gracias por la comunicación y estaba un poco haciendo un resumen acerca de lo que fue la conmemoración del Día del Trabajador y las Trabajadoras y el contexto en que toca conmemorarnos, ¿no? También referentes sindicales se reunieron para poder llevar adelante una jornada de reflexión sobre los problemas que están aquejando al sector obrero y cuáles son las respuestas que tendría que dar el poder y los gobernantes para poder mejorar esta situación. Y bueno, y te invitábamos a poder hacer un análisis, ¿no? Principalmente acerca de todo lo que hace falta todavía para poder mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, la verdad que, bueno, primero comparto el concepto de reflexión. La CGT convoca hoy a un acto que normalmente nos plantean los paros ante un conflicto. Sí, Lo primero que hacer es el paro. Y el paro realmente de los conflictos, estamos viendo los argentinos, es el último recurso. Por lo cual la CGT en su conjunto se llama una jornada de reflexión, un acto, claro. jornada de reflexión, por lo menos para entender lo que está pasando, para hacer un llamado hacia el gobierno, pero también a todos los sectores de la vida política del país, porque en definitiva, en democracia son los distintos actores de la política, distintas fuerzas políticas, y haciendo un llamado que justamente el mensaje es que estamos a tiempo de sentarnos en una mesa y empezar a entender que el problema real que tiene este gobierno, uno puede decir perfectamente, bueno, un gobierno que no asume en condiciones normales, ¿no? Y esto hago un paréntesis y planteo mi opinión al respecto. Es un gobierno que asume y a los 3 meses de asumir es una pandemia inédita, ¿no? Que afecta, como bien lo dice el nombre, al mundo, pero que particularmente a la Argentina, un país que ya venía en crisis, se la termina de afectar directamente, ¿no? Claro. Es real, como se dice en los indicadores, que somos los 6, 7 países del mundo con mayor inflación en los Mm, últimos tiempos. claro. Pero para entender rápidamente, la pandemia en la Argentina, un país ya venía en crisis financiera, en crisis económica, con los 2 años de pandemia casi perdió el 10% de su Producto Bruto Interno, digamos, una economía que el mundo se paró, pero en la Argentina fue el doble, o el Claro. triple, o el cuádruple de la afectación, ¿no? Este, entonces, ni si a eso uno le suma una sequía inédita de casi después de 100 años, donde desde el campo al Estado, ¿no? De la liquidación de cosecha gruesa y fina, el Estado dejó de percibir más Mm, de 20.000 millones de dólares, se habla casi el 4% del Producto Bruto Interno. Bueno, digo, la verdad, más pagar deuda, ¿no? claro. Volver a pagar deuda al Fondo Monetario, que a partir de 2010 se había pagado, y a partir del año 19 volvimos a tener que pagar deudas que tomó otro gobierno. Digo, es la tormenta perfecta para que un país ya venía en crisis, con la falta de recaudación, falta de venta en el mundo, bueno, estemos pasando por donde estamos pasando. Eso no quita que, como bien se marca de la CGT, hay una crisis política también, Mm, ¿no? La claro. discusión a veces dentro de la interna del gobierno afecta directamente a la economía, y ni hablar la oposición, que parece que no fuera parte de esta realidad, o creen que si a este gobierno le va mal, ¿no? Como todos los indicadores dicen, y a partir del 11 de diciembre asume un nuevo gobierno, ellos los van a resolver por arte de magia, y no se dan cuenta que los problemas estructurales a la economía, al sistema financiero, que por ende afecta al buen funcionamiento o al normal funcionamiento de la Argentina, los van a tener en profundidad en estos sectores. Claro. Por lo cual lo que va a hacer la CGT es un llamado a la responsabilidad de la hora, ¿no? Claro, te escuchaba atentamente y también leí el comunicado que dieron a conocer hace unos días y que bueno, hoy también lo oficializaron y formalizaron durante el encuentro, que el comunicado es titulado Estamos a tiempo, ¿no? Y es lo que vos Claro. decías, de convocar un gran consenso político-económico y también hacer un llamado de responsabilidad de los distintos sectores políticos. Lo veo también medio difícil en cuanto a el hecho de que hay distintas miradas de país y distintos proyectos que se están poniendo en juego en esta elección. Estamos hablando de espacios políticos que están hablando abiertamente de un retroceso en cuanto a los derechos laborales, en cuanto a la flexibilización laboral, y mientras tanto ustedes desde la CGT proponen también una reducción en cuanto a la hora de la cantidad de tiempo laboral. Es como que es medio difícil llamar
a una responsabilidad compartida con esos espacios políticos que tienen un proyecto de país completamente distinto al que la masa obrera pretende, ¿no? Lo que pasa es que cuando se dice, se hace un planteo de la central obrera, Sopardo, ¿no? Que quiero aclarar, si hay institución vieja, corporativamente, después la iglesia, ese movimiento obrero realizaba la matanza, dijo la matanza, discúlpame, si lo ve la matanza, pero digo, el orden nacional, la secreta Sopardo. Debe ser una de las estructuras más viejas que hay. Y cuando se habla de alguna manera, bueno, tanto que hablan de reforma laboral, bueno, ¿por qué no reducimos la jornada laboral y generamos más puestos de trabajo? Entonces, más trabajadores y trabajadoras que están en el sistema informal ingresan al sistema formal. Entonces, es un poco en contrapropuesta escuchar algunas vertientes, algunos precandidatos que hablan de dolarizar de moneda al sistema financiero de la Argentina cuando ya ha fracasado. O te hablan de privatizar todo cuando en realidad el mundo estatiza y países hermanos como Chile te dice no solamente el cobre sino el litio en manos del Estado, Claro. ¿no? Y ni hablar países como Alemania que en plena pandemia salieron al rescate de una empresa aérea, una de las más importantes del mundo, y sale y estatizan tomando parte de la deuda. Entonces, pero cuando el capital se corre es el Estado. Cuando se cayó el verso de la CFKP, que los argentinos van a cobrar en dólares su jubilación de retiro, cuando se la llevaron toda quedó el Estado. Entonces, digo, hay visiones de Estado o de gobierno, ¿no? de plataformas de gobiernos muy diferentes. Y un Estado plantea fortalecer justamente el Estado, los recursos naturales en manos del Estado. Por supuesto, mejorarlos, trabajarlos, invertir la curva de la economía, que cada vez se produzca más y se venda más, pero con un Estado que regule al capital privado, al sistema financiero. Eso es una visión, un Estado que desendeuda, un Estado que endeuda, es una visión. Un Estado que ve al trabajador como sujeto transformador, ¿no? De la realidad cotidiana, la mano del trabajador, y eso es lo que significa dignificar a la familia, ¿no? Conceptualmente lo habla como justicialista, es una visión de Estado. Claro. Ahora, cuando uno escucha que hay precandidatos de otras fuerzas y dicen, vamos a privatizar todo, hasta el Banco Central, yo le preguntaría en este caso a Milei, ¿y quién va a regular las entidades financieras? Pregunto. Y cuando vos de mano del sistema foráneo capitalista todos los recursos naturales y te digan, bueno, vos para el agua, o para el gas, o para el litio, o para todos aquellos recursos naturales vas a tener tanto y no lo vas a poder pagar. Termina siendo real en el Estado. Entonces, ya lo vimos esa etapa de algunos procesos, que en un tiempo, tal vez allá a fines de los 80, principios del 90, una crisis terminal de la economía argentina, hasta tenía cierta lógica privatizar ciertas actividades. Claro. Pero hoy no, hoy está demostrado que la pandemia demostró que cuando hay una crisis severa, crisis internacional como vivimos todos los habitantes de este mundo, es el Estado. Entonces, digo, miremos tan solo, Ángela, lo que pasa, una suerte de reforma laboral encubierta en Francia, Claro, ¿no? sí, O sí. países como Costa Rica que no saben lo que es una jornada laboral de 8 horas. Claro, sí, sí, y ese es el peligro también que se corre, ¿no? En otros países, principalmente en el nuestro, para poder enfocarnos acerca de muchos retrocesos, ¿no? Hay muchas situaciones que pueden agravar la situación de los y las trabajadores y que eso también lo están diciendo los distintos espacios políticos desde el PRO, desde lo que tiene que ver Juntos por el Cambio y los libertarios, que va a suceder si ellos son gobiernos, ¿no? Pero también tenés un frente de todos al cual también le va a costar hacer campaña con los años de gestión que ha tenido Alberto Fernández, más allá de todo lo que vos explicaste y que está más que claro, estamos hablando de la pandemia, de la peor sequía en los últimos 100 años, de la guerra, de un montón de situaciones que han cambiado todas las reglas del juego, pero finalmente los ciudadanos cuando tienen que ir a las urnas lo que ven es si llegan o no a fin de mes, no todo lo demás. Entonces es complicado también para el Frente de Todos poder ir a campaña con esta situación, ¿no? Pero bueno, es real lo que decís. No, y a eso sumarle a todo lo que te dije, sumarle la deuda que dejó el gobierno de Macri. Sí, eso ni hablar. Sí. No, bueno, porque no pagamos deuda, estamos pagando deuda todos los meses. Entonces son los dólares que no tenemos para importar insumos para la industria. Claro. O son los dólares que nos faltan para reactivar la industria nacional. Pero por eso, ¿cómo se va a campaña con toda esta situación, no? Bueno, por supuesto que es un desafío enorme lo que vos decís y comprendo y me llevas a la realidad. Lo que pasa es que también a la población hay que decirle que si aún en todo este escenario, por lo menos al sector de los trabajadores, ¿no? Los que producimos
en definitiva, con nuestro trabajo en la renta del capital, y que está muy bien, ¿no? Porque conceptualmente no estamos contra el capital, sino a favor, pero con todos los actores adentro, es que justamente en momentos de crisis hay un gobierno que, aún en el peor momento de la humanidad, asistió a todos los sectores, Claro. a las empresas con los ATP, ¿no? Digo un poco de memoria, a los trabajadores con el IFE. ¿Qué quiero decir? Que toda esa inversión que hizo el Estado para cuidar la vida, ¿no? La vida, porque acá parece como que la vida es el descarte, o algunos hipócritas nos hacen olvidar lo que hemos vivido, es como que no sirvió para nada el esfuerzo. Claro. Sí, Entonces, sí. esa crisis que de alguna manera, claro, posiblemente, che, estamos gastando más de lo que entra, y es real, Sí, porque pero hay el una mundo red de gasta más lo que... claro, hay una red de contención social justamente para que no Por caigan los más supuesto. vulnerables, ¿no? Pero es que el mundo gastó más de lo que producía. Claro, Estados Unidos gasta más que nosotros. claro, Lo que pasa es que Estados Unidos vive de las deudas de los demás, claro, por tal cual. supuesto. Y nosotros ya veníamos endeudados. Pero si Argentina no debía dólares al Fondo Monetario, o casualidad la sede está en Estados Unidos, sería otra la realidad argentina para poder comprar y vender. Claro. Ahora, ¿qué le digo a la gente que no tiene votar? Que tenga memoria. Con el gobierno de Macri, todos los trabajadores y todas las pymes y todas las industrias, que más de 5.000 cerraron, nos aplicaron tarifas imposibles de pagar, Sí, pero sí. no es que sirvió para reactivar la industria, No, hubo no es, industricidio, de no es hecho. que Sí, sirvió, si la digo, para hacer una reforma fiscal y crecer más rápido. Se la llevaron, la sí, sí, jugaron. tal cual. Le decían a un pobre jubilado que si no puede pagar, que lo pague en cuota, hay que ser hipócrita, reverendo, trastornado, por no decir otra expresión. Bueno, Entonces estos tipos que ahora están disfrazados de cordero, pero son lobos, vienen de vuelta por eso. claro, Porque la Argentina está creciendo muy bien, es el tercer año consecutivo que crece, claro. aún con pandemia, aún pagando deuda. Sí. El gasoducto Néstor Kirchner nos va a liberar de una manera empezar de seguir importando energía para empezar a exportar y Claro, sí, abastecer la esto es lo que región. hablaba al principio, ¿no? Que el país está creciendo, que hay bajó muchísimo lo que es la desocupación, pero también el trabajador es el que está bajo la línea de la pobreza, que es no ha sucedido nunca en nuestro país, ¿no? Que generalmente el que trabajaba estaba en otra situación y hoy actualmente está bajo la línea de la pobreza. Por Pero es eso, producto de esto, es producto de lo que claramente, estamos sí, sí, coincidiendo. sí, de la Porque, especulación, de todo lo que tiene que ver claro, con la corrida en cuanto a lo que es cambiaria. Pero bueno, por eso queríamos charlar con vos un poco para reflexionar sobre esta situación y lo que viene, Pablo, pero nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo, pero seguramente vamos a seguir en contacto para seguir analizando esta situación y bueno, nos quedó lo que es el rol del movimiento obrero dentro de lo que es el campo político, pero seguramente lo vamos a charlar más adelante. Ángela, te lo sintetizo. José Ignacio Rucci, uno referente del movimiento obrero organizado, decía, o de la lucha de los trabajadores argentinos y peronistas, decía que tal vez lo único organizado en la República Argentina de hoy es el movimiento obrero organizado. Tal cual. Así que dale, te agradezco mucho, Pablo, como siempre. No, a vos, Ángel, un saludo a los oyentes.